Estamos partiendo el capítulo 4 de Han Siempre Han. Ya van 4 capítulos con muy importantes invitados y hoy no será la excepción. Hoy trabajaremos antipsiquiatría y la sociedad paliativa que plantea Byung-Chul Han. Y para eso tenemos un maravilloso invitado que es Marcelo Betanzo. Les recuerdo que tenemos auspiciador Cat Lady Store. Lo pueden ubicar en Instagram como cat.lady.store. Grandes productos hechos en resina de todo tipo. Y hoy, tal como prometimos, una vez finalizado el programa, ya que es un poco engorroso hacerlo delante del programa, sortearemos, ¿cierto? Haremos una breve transmisión para... O sea, no, sortearemos este gran regalo, ¿cierto? De estos aritos con forma de caballito de mar de Cat Lady Store, nuestro auspiciador. Y entonces entregaremos este regalo, lo publicaremos en el Instagram una vez el ganador y ganadora con la foto del sorteo digital, una vez terminado el programa. Entonces vamos a partir en breve con nuestro invitado, que lo vamos a contactar inmediatamente. Marcelo, ¿estarás por ahí? Estamos en la hora ya. Vamos a buscar a Marcelo. Ahí lo estamos. Marcelo, ¿estás por ahí? Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y tú? Oye, mira, lo que sí te veo como... Ahí sí, pero Ahí completo. sí, sí, ahí lo arreglamos. Bien, ahora Sí, sí, sí sí, sí. ya dimos nuestro auspiciador, dimos que íbamos a hacer el concurso y ahora estamos con Marcelo para hablar de antipsiquiatría y sociedad paliativa, ya lo habíamos anunciado también. Ahora hacemos la presentación oficial. Marcelo Betanzo es psicólogo, es candidato a magíster en filosofía de la ciencia y es ex estudiante, ahí aquí donde me siento viejo la verdad, de decir esta parte, ex Me imagino. estudiante, uno de los estudiantes más destacados que me ha tocado a mí por lo menos ver en la carrera de psicología. Desde muy temprano mostró muchas actitudes y interés también en todo lo que eran temas principalmente de filosofía de la psicología. Tuvimos hace breve instantes, media hora aproximadamente, en la reunión constitutiva, vamos a contar eso también, de la Sociedad Latinoamericana de Filosofía de la Psicología. Pronto le tendremos sorpresas con respecto a eso, las actividades que se van a realizar ahí. Y hoy día Marcelo nos acompaña gentilmente para conversarnos y entregarnos su conocimiento, su opinión con respecto a la antipsiquiatría y a la sociedad paliativa. Entonces partimos, Marcelo, con lo más básico, que es que nos puedas definir qué es lo que es la antipsiquiatría. Ya, ¿me escuchas bien? Lo que pasa es que tuve un problema en el audífono, pero lo logré como resolver ahora. No sé si me escuchas bien. Se escucha un poquito... A ver, habla ahora, ¿eh? ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, se escucha como un poquito sucio el audio, pero se entiende, sí. Ya, cualquier cosa me dice igual para ver alguna otra alternativa. ¿Ya? Ya, dale nomás. Ya, perfecto. Oye, te agradezco la presentación. Como bien dices, siempre he estado como bien ligado al tema de las lecturas, como de manera autodidacta respecto a muchos temas. Sí, Y eso implicaba necesariamente como que he explorado demasiadas cosas. Claro, ahora si bien vamos a hablar como de antipsiquiatría, probablemente en la conversación como que van a surgir otras temáticas que son también de relevancia, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver a la filosofía fundamentalmente, pero también al ser humano propiamente tal, que yo creo que esa es la discusión que nos tiene acá, Pablo. Ahora, mira, no sé si te alcancé a escuchar bien, porque justo como estaba viendo lo del audífono, me preguntaste más o menos para dónde iba la antipsiquiatría, ¿cierto? claro, aquí lo que era la psiquiatría, sí. Que tú puedes partir de lo Ah, general y ya, ahí vas contando lo que tú creas que es lo más importante para el público que nos está viendo. ya, perfecto. Uh-huh. Sí, bueno, la antipsiquiatría fundamentalmente fue y es, yo creo todavía, aunque no sé si a grandes proporciones como lo fue en los años 60, un movimiento que buscaba de alguna manera, desde la filosofía, desde la sociología inclusive, reivindicar, eh, podríamos decir, como la crítica respecto de ciertos saberes hegemónicos que hasta los años 60 se habían venido consolidando y que tienen que ver más Ya, bien con
la preeminencia del modelo biomédico, por ejemplo, a la hora de no solamente comprender al ser humano, sino también a la hora de intervenir en el ser humano. Evidentemente bajo la premisa de que tenemos como que mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en base a eso, se desarrollaron una serie de estrategias y de herramientas médicas, científicas, que de alguna manera los intelectuales que conformaron la antipsiquiatría empezaron a notar, particularmente en la psiquiatría, de que habían varias herramientas que no estaban siendo tal vez del todo, o que no apelaban del todo más bien a esta premisa de mejorar la calidad de vida de las personas, sino que finalmente se constituían en ciertos dispositivos de poder y que finalmente terminaban por ejercer, podríamos decir, más bien una especie de dominación hacia, por ejemplo, los usuarios o pacientes que la psiquiatría tenía en ese momento, más que, por ejemplo, promover o la reinserción social o el bienestar subjetivo finalmente. Entonces ahí empezaron a notar estos académicos que se entrampaban un poco los psiquiatras no solamente con su metodología, sino también con cómo comprendían al ser humano que, entre comillas, no solía, podríamos decir, que finalmente estas personas que no se sumaban como al eslogan de lo normal, ¿cachai? En términos conductuales, en términos de cómo eran en sociedad, etcétera. Bien, hasta este punto, los antipsiquiatras empezaron a notar, y voy a nombrar como algunos autores que, Sí, por bueno, supuesto, en ese momento, en los años 60, claro, como en los años 60, nace como este movimiento, en la cual, como mencionaba, empezaron a aparecer ciertos cuestionamientos, y uno de los más notorios fue el de David Cooper, que fue un filósofo, inclusive creo, si mal no recuerdo, psiquiatra, inglés, que empezó a darse cuenta que finalmente, no solamente la psiquiatría, sino que el modelo biomédico constituía una especie como de herramienta, fundamentalmente de poder, que terminaba por delimitar ciertos aspectos de cómo eventualmente debería ser una persona en una sociedad determinada. ¿Bien? Hasta este punto, David Cooper escribió un texto, discúlpame, se me cayó el audífono. No, por mientras que se recupera Marcelo, le recordamos que para concursar en el premio tienen que comentar, ¿ya? Para poder concursar en el sorteo. Dale nomás, Marcelo. Ya, perfecto. Claro, entonces hasta ese momento David Cooper escribió un texto que se llama La muerte de la familia, y el texto como que de alguna manera el título ya sugiere como que va como para lugares más o menos oscuros en cómo va a empezar a concebir ciertos elementos. Claro, y particularmente en este punto, y así como hacer una especie de síntesis sobre esta obra y por qué fue tan determinante en este aspecto, y es que Cooper empezó a darse cuenta que en la sociedad de los años 60, por ejemplo, ciertas sintomatologías, en este caso, que podrían asociarse a lo que se conoce como ciertos cuadros como psicóticos, ¿cachai? Como a lo que se concibe como la esquizofrenia, propiamente tal, o ciertos delirios, empezó a darse cuenta que finalmente eran la expresión, podríamos decir, de una identidad que eventualmente en el curso de la socialización de una persona, cuando va creciendo, va de alguna manera explorando lo que tiene que ver, por ejemplo, con la escolarización y todos esos procesos que todos los seres humanos de alguna manera vivimos, entonces a darse cuenta que todos esos procesos reprimen ciertos aspectos de la identidad de las personas, una identidad, como diría él, más auténtica, que de alguna manera reivindica ese carácter esencial de lo que las personas somos cuando nacemos, por ejemplo, y que evidentemente con todo el proceso de socialización eso se pierde finalmente. Bien, hasta ese punto, David Cooper, la crítica que hace finalmente a la psiquiatría es que, claro, nosotros no deberíamos, así como llevando como casi de manera muy caricaturesca la crítica, pero lo que dice es que finalmente nosotros no deberíamos someter a todas las personas a este proceso, porque lo que sucede después cuando aparecen estas sintomatologías o estos cuadros conductuales o psicoemocionales es finalmente la expresión de un yo que agonizante, por ejemplo, termina reprimiéndose a través de la vida. Entonces se dio cuenta que, por ejemplo, no solamente la familia, sino también la escuela, por ejemplo, después el trabajo, son pequeñas instituciones que terminan por reprimir ese yo interno, esa identidad propia. Ahora, después, en ese texto hace una crítica más bien... Oye, me suena como, disculpa que te interrumpa para hacerte algunas preguntas, me suena como muy de Foucault también, ¿o no? ¿O habrá algo de eso ahí o no te gusta Foucault? No, sí me gusta Foucault, de hecho me gusta bastante. De hecho, cuando empecé a interesarme por estos temas, cuando, no sé, tenía como 18 años,
XIX, precisamente fue porque leí la historia de la locura de la época clásica, ya Sí. que fue la tesis doctoral de Foucault, con la cual se graduó como psicólogo, hasta donde tengo entendido, en la cual precisamente hace una genealogía de la locura, en la cual va analizando a Sí. través de distintos contextos históricos, desde la época clásica, la Edad Media, la modernidad, cómo es que la locura se concibe en una sociedad determinada, ¿bien? Ahora, claro, uno podría como interpretar el análisis de Foucault al que hizo Cooper, particularmente en este caso de los adolescentes, por Como ejemplo, los y dispositivos de la poder, por eso me sintomatología. sonaba como Foucault. Claro, y finalmente él después lleva como la discusión a otro terreno más bien como Ya. político, podríamos decir, y él dice que finalmente la familia tradicional, entre comillas, sería también como una familia que está constituida por el capitalismo y que por lo tanto nosotros deberíamos poner en tela de juicio para eventualmente generar alternativas a la hora de comprender no solamente a la familia, sino también al individuo. Entonces, claro, David Cooper hasta ese punto, en ese texto particularmente, y después uno que denominó antipsiquiatría, empieza a gestar un poco esta crítica, ya particularmente desde su propio saber, porque uno podría decir, ya, pero a lo mejor es una persona externa que no tiene nada que ver con la psiquiatría y se pone a criticar, pero él también lo decía con cierta propiedad. Ahora, tampoco que está haciendo una apología a la autoridad de que las personas que están es como que están acá Sí, sí. en un Olimpo, pero como que eso fue uno de los cimientos más relevantes de la antipsiquiatría. Eso, ¿no? Me gustaría nombrar otros, pero no sé si tienes como comentarios, Sí, así como mira, que vayamos como... justamente, claro, justamente yo te iba a comentar, se me ocurren dos cosas, ¿eh? Tú, obviamente aquí tú me vas corrigiendo si me equivoco, pero una, Mm, justamente me surgía la pregunta que a lo mejor, bueno, a los que nos están viendo, que están conectados, que son varios, nos pueden hacer preguntas también por ahí pusieron Seco Barcelo alguien, ya avanzó el comentario, pero no te quise interrumpir, pero principalmente, mira, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, que justo hoy día preguntar yo por la intencionalidad, porque si hay tanto todo este como control, ¿de dónde viene? ¿Ya? ¿De dónde viene todo y por otro lado, cuando empezaste a hablar de la familia y de que era un reflejo como de la sociedad capitalista y todo, me acordé de por qué hay tanta resistencia a que se desarme la figura de la familia, por la familia tradicional, ¿cierto? Actualmente todavía vemos una resistencia de cierto grupo así férrea a la familia tradicional, papá, mamá, hijos, casados, por supuesto, y todo el ujú. tema. Y me hizo mucho sentido. Entonces, la primera sería, ¿cuál sería la intención? Si está esta antipsiquiatría, o sea, esta psiquiatría, perdón, como un dispositivo de control, ¿cierto? De regulación, más que de atender el bienestar de las personas, ¿cuál sería, en tu opinión, según lo que tú sabes, lo que has leído, cuál sería la intencionalidad? ¿O dónde estaría la intencionalidad? ¿A quién le convendría esto? Claro, el hecho de que la psiquiatría mantenga como todos estos dispositivos de los que me vas hablando, ¿no? Sí. Sí, mira, la discusión la podríamos llevar como a un terreno más bien que tiene que ver con la epistemología fundamentalmente, Ujú. de cómo la ciencia positiva desde la modernidad ha ido consolidándose como un saber que podríamos decir está por sobre otro tipo de saberes como por ejemplo la Es como mística, hegemónico. ¿ya? Exactamente, y de hecho, si recordamos más o menos las palabras de Max Weber en el epílogo de la ética protestante, dice que fundamentalmente la modernidad lo que hace es generar un proceso de desencantamiento en la medida en que la razón, desde el siglo XVII en adelante, XVI, XVII en adelante hasta ahora, la razón viene a imperar como modelo comprensivo del ser humano y no solamente Ya. comprensivo, sino también descriptivo de cómo somos. Bien, en base a este discurso hegemónico, Pablo, la psiquiatría empieza a legitimar sus propias prácticas, porque recordemos que el cómo se intervenían en ciertas personas que no de alguna manera estaban sujetas como a esta normalidad del comportamiento desde los griegos en adelante, siempre había estado más bien arraigado y fundamentalmente las primeras civilizaciones al tema de lo místico. Se generaban todo esto que se denominaban prácticas de trepanación, en la cual como que se interfería en ciertas áreas del cráneo, porque eventualmente cuando una Sí. persona tenía una conducta como anómala, era porque tenía un espíritu interno, que un espíritu o un demonio o un dios, por ejemplo, que estaba importunando la conducta de esa persona y que por lo tanto no lo hacía, digámoslo así, comportarse en sociedad. Por lo tanto se convertía de inmediato en un paria. ¿Bien? Sí. Y después con los griegos, de alguna manera, esto se fue como reformulando un poco porque recordemos que la teoría hipocrática y todo el desarrollo que hizo también Aristóteles de el origen de las cosas, por ejemplo, la metafísica, fundamentalmente en el primer libro, empieza también como a darle cierto estatus científico, no solamente a la comprensión del individuo, sino también a cómo se interviene en él. Bien, ahora,
la medicina hipocrática también apelaba a estos elementos científicos, como mencionaba, que eran bastante distintos de los que tenemos hoy en esa época, recordemos, no sé, siglo V antes de Cristo, más o menos, ¿ya? Y después la concepción de la locura empezó a mutar en la medida en que las herramientas de intervención también iban puliéndose. Entonces, y como para no estirarme tanto, cuando en la modernidad esto empieza a cambiar y se cambia el paradigma teocéntrico en el cual Dios era la explicación del mundo y el cómo se comprendía todo, ya recordemos la Edad Media, los 1000 años de oscuridad, ¿cierto? Se cambia este paradigma y se pasa al paradigma de la razón, y no solamente al de la razón, sino también al del sujeto, ¿bien? Entonces, en ese momento, claro, la preocupación por el individuo empieza a consolidarse más bien en términos disciplinares. ¿En qué sentido? En que esta comprensión o esta explicación va a estar más bien arraigada a un discurso científico en el cual la psiquiatría sería como, y esta expresión me parece fantástica porque se dice que la psiquiatría sería como la hija adolescente de la medicina, porque, entre comillas, es relativamente nueva, igual que la psicología, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, hasta ese punto, la relevancia del discurso científico empieza de alguna manera a legitimar las prácticas de la psiquiatría a la hora de comprender no solo al individuo anormal, al loco, como se le denominaba en esa época, sino también a las prácticas que buscaban de alguna manera o redireccionar la conducta o la vida de la persona o de alguna manera insertarla en un contexto determinado. Ahora, escucha, Foucault en la historia de la locura de la época clásica dice más o menos de que todas estas prácticas eran prácticas que generaban cierto grado de vulneración en las personas, porque al final se transgredía el valor de la vida en esas personas. ¿Por qué? Porque había una concepción que hasta ese momento era hegemónica, en la cual los locos eran, como mencioné hace un rato, los parias de una sociedad, eran aquellos que o generaban algún ruido y eventualmente teníamos como que silenciarlos de alguna manera, o eran aquellos que estaban en contra de ciertos parámetros que socioculturalmente estaban validados, y por lo tanto la psiquiatría empieza, no creo que de manera tan intencional, porque es el análisis que hacen los antipsiquiatras después, pero que de alguna manera tácitamente buscaban a través de estas herramientas como de alguna manera concebir un individuo enmarcado en un estándar de persona, ¿cachai? Ahora, claramente la psiquiatría lo podríamos como criticar ya desde la concepción más bien institucional de lo que es la psiquiatría, ¿cachai? Desde la modernidad hasta ahora, en la cual, por ejemplo, autores como, no sé, Franco Basaglia, que fue uno de los antipsiquiatras clásicos, en la cual en Italia, por ejemplo, porque era de allá, empezó a darse cuenta que finalmente la institucionalización de la psiquiatría, es decir, cuando se conciben los manicomios como instancias particularmente dedicadas al tratamiento de personas con ciertos problemas de conducta o locos, empieza a darse cuenta que esta institucionalización empieza a legitimar y a validar estas prácticas que yo te mencionaba, terminaban como por vulnerar más a la persona que por generar algún espacio de bienestar, de que pudiera repensar su vida. Oye, mira, O por último, te voy a hacer una pregunta aquí que está en los comentarios para que no se vaya después, porque después van subiendo. Hay otro comentario que dice, Cata Mariambio, ¿la locura entonces puede ser un síntoma o un resultado de las estructuras sociales? Síntoma, resultado. Bien. O resultado. Nos podemos ir por la típica respuesta del psicólogo y decir depende. Depende, claro, sí. Pero acá en este caso voy a apelar un poco a la expresión que hace Thomas Szasz, por ejemplo, en el libro El mito de la enfermedad mental, en la cual él concibe de que finalmente la locura sería concebida como el síntoma de una sociedad en decadencia, por ejemplo, y en la cual la enfermedad mental propiamente tal no existe, porque él hace el análisis ahí pormenorizado de que las enfermedades, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista médico, expresan la anomalía o la problemática en el funcionamiento de ciertos órganos biológicos corporales, y podríamos decir más específicamente físicos o materiales, ¿cierto? Y se da cuenta que finalmente la concepción de mente es una concepción demasiado ambigua y que desde este punto de vista, desde el análisis de la medicina, no sería efectivo hablar de enfermedades mentales. Y es desde ahí donde la locura se concibe como las expresiones no solamente conductuales, sino también emocionales, que tiene que ver con la percepción de una persona en particular, que va en contra de un orden social determinado. Entonces, finalmente, Szasz dice que la locura sería concebida como una ideología, en la cual las sociedades de alguna manera buscan mantener el orden, ¿cachai?
Oye, Entonces, claramente ahí sería la locura concebida como un síntoma. que heavy, porque me acuerdo de dos cosas. Una, bueno, recuerdo por ahí Andrea decía que existe un bono FONASA para electroshock y no para terapia de familia, que es relacionado con lo que estábamos hablando. Por otro lado, también yo me percataba del tema de que el psiquiatra es el único médico que te puede obligar a un tratamiento finalmente. Por Mm, mucho que tú estés mal exacto. en otro ámbito, por ejemplo, yo puedo tener hasta un cáncer terminal y yo puedo decidir no hacerme tratamiento porque es muy invasivo y qué sé yo, y aceptar solamente tratamiento apelativo. Pero si el psiquiatra da la orden, ¿cierto?, de que yo no estoy en condiciones por mi misma patología, no puedo oponerme, no me doy cuenta y entonces el tratamiento me van a obligar. Y eso más o menos en casi todos los países. Y lo otro que me llamó la atención es esto eh, hay un meme por ahí que anda dando vuelta que yo no sé de qué película será, pero sale un tipo como vestido de nazi y dice, somos los malos, como que al escucharte uno podría decir, yo ya lo reconocí ya en el otro programa con Doctor Sifu, yo ya reconocí que estuve en el lado oscuro de la fuerza, así, aquí estamos en la época de reconocer los errores, así que Claro, exacto. eso podrían pensar algunos, la mayoría de los que nos ven, Marcelo, son estudiantes. Uno Mm. podría pensar, chuta, si la psicología quiere parecerse a la psiquiatría, a lo mejor no es el mejor camino. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, mira, yo acá, cuando acepté la invitación que me hiciste, fue fundamentalmente como para establecer un espacio de reflexión, ¿cachai? Evidentemente, y espero sea así, de que las personas que nos están escuchando y en la medida en que me escuchan lo que voy transmitiendo, lo miren desde el punto de vista crítico, es decir, de que no asuman de que lo que yo digo es Claro, como, la verdad absoluta. como el discurso hegemónico y que lo tenemos que seguir replicando, no. De hecho, creo que la filosofía fundamentalmente implica necesariamente problematizar no solamente los aspectos del individuo, sino de la realidad que lo rodea, ¿cachai? Es Entonces, bajo disidente ese punto de por vista, origen, es disidente por origen, digamos. claro, y de hecho, si puedo hacer la puntualización, en el magíster que estoy cursando tuve que leer un texto en el cual de ¿Ya? alguna manera analizaba si es que era necesariamente una característica de la filosofía el generar disensos constantemente, ¿cachai? Como ir en contra de la corriente, podríamos decir, Claro. ¿ya? El Si porfiado, la llevamos como porfía. esa premisa, claro, y si llevamos esa premisa a interpretar un poco cuál es el estatus que nosotros como psicólogos y psicólogas tenemos en esta sociedad, yo creo que de alguna manera, Pablo, y me voy a como a ligar también a una de las primeras reflexiones que hace Han en la sociedad paliativa, como a que no nos perdamos de la relevancia de ese texto, Sí, sí. es que finalmente eh, nosotros, bueno, las prácticas, es que este tema es demasiado amplio, pero lo voy a resumir en lo siguiente. Las distintas disciplinas, no solamente la psicología, sino las distintas que competen o que intervienen en ciertas vías del individuo se conocen como tecnologías del yo de alguna manera. Y ahí a lo mejor estoy extrapolando como el análisis como a otros ámbitos, pero si nos atenemos ahora a este, fundamentalmente, claro, la psicología genera distintas métodos o técnicas de intervención para validarse primeramente a sí mismas como escuela, Mm, cognitivo-conductual, psicoanálisis, lo que sea, y entonces en base a eso empezamos como a generar una intervención que no menor en las personas y en el sufrimiento que están teniendo. claro. Ahora, lo que nosotros podríamos, pues, claro, lo que nosotros podríamos como objetar a la psicología es si es que nosotros estamos psicologizando el sufrimiento de las personas, es decir, el problema es tuyo, o estamos también depurando ese discurso y dándonos cuenta que a lo mejor hay variables contextuales, sociales, económicas y políticas que hacen que el sufrimiento que tiene esta persona puede que de alguna manera sea la expresión de esta realidad que nos pareciera ser, nos oprime permanentemente. Esa es como la crítica que nosotros podríamos hacer a la psicología. Ahora, Han al inicio del texto dice algo que es tremendo y que cuando yo lo leí fue como que bueno bueno que subraye estos temas, que por ejemplo, el texto habla más o menos del rol del dolor en la sociedad actual, ¿bien? Sí. Que es el dolor fundamentalmente se trata como de eludir, ¿Cómo porque algo escapamos que de cualquier impide, dolor? Sí. exacto, sí. Y él dice que, por ejemplo, un concepto que es técnico de una de las escuelas, que no voy a mencionar cuál, dice que el crecimiento, claro, el crecimiento postraumático, ¿cierto? Y cuando se vende esto como una especie de objetivo de terapia, y acá pareciera ser que voy a ser demasiado crítico, pero al final de esto se trata. No, Finalmente, el lánzate crecimiento nomás, postraumático nomás, seguir. finalmente el dolor
uno básicamente lo tiene que convertir, según la lectura de Han, en una especie de herramienta que a nosotros nos permita seguir rindiendo y seguir adaptándonos a esa lógica que la sociedad de alguna manera termina por generar problemas emocionales a largo plazo. Porque finalmente Han dice que, claro, si eludimos el dolor, entre comillas, estaríamos como de Claro. alguna manera nuevamente anclándonos a la lógica del rendimiento y de la productividad, porque de alguna manera tenemos que readaptarnos a esa realidad que tal vez este sufrimiento particular nos está impidiendo seguir teniendo, esta noción de normalidad. Entonces, cuando Han menciona esto del crecimiento postraumático, claramente se consigue como un dispositivo, podríamos decir, en estas lecturas, de seguir anclando al individuo en esta lógica productiva, en esta lógica del, como esta lógica como del círculo vicioso, como que al final uno se ancla a eso, sí, como una bola de nieve y termina avasallando todo por delante, ¿no? Mm. Y podríamos como extender como esa crítica como a varias áreas de la psicología, pero podríamos conseguir la discusión en otras áreas porque a lo mejor podrían como ciertas sensibilidades ahí como estar comprometidas de por medio. Pero no deja de ser menor el análisis que hace Han con ese aspecto, porque él tampoco es que termine romantizando el dolor, Pablo. Lo que termina haciendo es como de que los seres humanos seamos capaces de aceptar el dolor como parte de la existencia, ¿ya? Y tampoco llevarlos Sí. como a casos extremos, por ejemplo, como los de eh, filósofos como los de Mainlander, no sé si has escuchado hablar de él, pero su tesis es bastante interesante porque él hace del dolor propio, de su propia existencia, sufriente, angustiante, una especie como de motivación para desarrollar toda su teoría filosófica, que es la filosofía de la redención. Evidentemente uno podría objetar lo que él plantea ahí es como incitar al suicidio, básicamente, pero a lo que voy con esto es que finalmente el dolor también es una motivación para los seres humanos, entendiendo que no negándola, sino haciéndola propia y tal vez transformándola en algo, finalmente nos permite darle un sentido, ¿cachai? Tampoco Mm. es que nosotros nos hundamos un poco en este abismo del dolor, pero siempre que es necesario reivindicarlo como característica del individuo, y en la medida en que lo hacemos, estaríamos teniendo una postura contraintuitiva respecto del modelo económico que a nosotros pareciera ser, nos tiene ya como aquí, Sí, en la sí. palma de la mano. No sé si me explico, Sí, Pablo, creo que me enredé exactamente. un poco. Sí, no, mira, está súper bueno. Mira, bueno, aquí hablan de que las tecnologías del yo son productivas, no hacen productivas para el sistema. Andrea también comentó de lo violento que es todo esto, también comentó de una ley 21.331 que decía, debe ser una nueva ley sobre, a lo mejor ella nos puede ir por el comentario, comentar de ser alguna ley nueva en psiquiatría o psicología. Y efectivamente, yo creo que Han lo que hace ahí finalmente porque, bueno, por su herencia oriental también, él siempre va a hablar de lo opuesto, tiene un libro que se llama de la ausencia, de cómo los orientales le dan un espacio al ausente, incluso hace todo un análisis arquitectónico de eso. Entonces, de ahí yo creo que viene esto de lo opuesto, un poco hegeliano también, de esto Mm. de, bueno, si está lo bueno, digamos, lo que tiene que estar el sufrimiento, ¿cierto? Claro, y qué bueno que hiciste Mm. el punto, porque alguien que a lo mejor recién entra con Han y se encuentra con este libro, que es uno de los últimos, del año pasado, puede creer eso, porque es una romantización del dolor y de repente eso es lo que no se entiende de Han, por eso es súper interesante que tú lo comentes, porque de repente se queda la idea de que es demasiado darky, y es darky, pero no tanto como se lo pinta, digamos. No, si no vamos a decir Claro, es alguien que no animaría una fiesta, claramente no, pero tampoco es total y absolutamente es una visión pesimista, pero no una visión apocalíptica, para hacer la diferencia, yo creo. claro, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que no hay que olvidar que una de las formaciones que tiene Kant es heideggeriana. Entonces, probablemente la filosofía de Heidegger en algún Sí, punto, y pues de su hecho tesis en fue uno de los artículos de últimos Heidegger. que tiene, claro, y de hecho Heidegger tiene un texto interesante que se traduce como Serenidad, Gelassenheit en alemán, donde él hace un análisis de precisamente de estas tecnologías, pero cómo de alguna manera hoy día vivimos en una sociedad de los tecnócratas. Entonces, si uno lo interpreta desde ahí, en esta lógica de que todas las personas debemos desarrollar destrezas, ¿cachai? Como vamos, produzcamos esta cuestión pragmática, utilitarista, Excel, ¿cierto? mucho Excel. Evidentemente, exacto, evidentemente llegamos como a un panorama que es bastante desértico, ¿cachai? De Sí, hecho, Nietzsche sí. decía que hay que cuidarse del desierto finalmente, porque eso termina como, de alguna manera, mermando el desarrollo del individuo. Ahora, eh, el diagnóstico que hace Han,
yo creo que más que pesimista es como realista, porque nos hace o nos refleja ciertas cosas que son parte de nuestra vida cotidiana, y me permito como hacer una precisión al respecto. De hecho, en uno de los capítulos finales de la sociedad paliativa, yo creo que lo profundiza más en el libro que sacó hace poco, el No Cosas, ¿cierto? En la cual él dice que el dolor hoy día está inclusive mucho más ausente porque vivimos en esta realidad hipertecnologizada, virtual, donde la premisa de ese tipo de sociedad virtual es la sociedad de lo inmediato finalmente. Entonces, cuando Ya. yo apelo a la inmediatez de las cosas, estoy de alguna manera mermando el vínculo que yo tengo con, no sé si con los individuos, con la sociedad, con el espacio social y con este tejido que está demasiado Justamente. como erosionado, ¿cierto? Claro, entonces cuando uno se da cuenta de eso, y más encima con la pandemia, con el teletrabajo, pareciera ser de que eso se llevó como, se Al agotó en sus extremo, sí. posibilidades como aquello, claro. Entonces, yo creo que Han es un pensador necesario para la sociedad que estamos viviendo hoy día. A mí me da la sensación, no sé si tú lo compartes, Pablo, que tú lo has leído más en detención que yo probablemente, y es que Han, claro, hace estos diagnósticos, estas críticas, pero no propone ciertas soluciones, no sé, a lo mejor es como esa mi lectura, ¿no? Exactamente. No, mira, esa es la lectura que hacen la mayoría, ¿eh? Porque de hecho lo conversamos en el segundo capítulo que estuvimos con Antonio, que efectivamente Mm, desde los grupos más activos políticamente, digamos, principalmente de izquierda, más revolucionario, no les gusta Han porque lo encuentran que no propone nada, porque efectivamente Han muchas veces ha dicho, una de las pocas entrevistas que dio, bueno, ¿qué hacemos? Le preguntan, y él dice, mira, no sé, yo tengo un jardín en la casa, esa es mi salida. Entonces todos quedaron como chuta. Es como la resignación un poco, o así se entendió, y así lo han entendido mucho también por sus textos, no solamente por esto que dijo verbalmente. Entonces, claro, queda como la impresión de que él, en algunos episodios, como que habla un poco de asociatividad colectiva, que es como lo típico, ¿cierto? Generar colectivo para que haya acción política. Pero no propone nada en concreto, lo nombra nomás, y finalmente sí nombra con mucho más ahínco esto de que como que no hay mucho que hacer, digamos. Porque lo que él dice es que lo que mm. tú acá hay, el neoliberalismo te lo devuelve empaquetado y eso es lo que él destaca mucho, digamos, la capacidad, la fuerza que tiene el neoliberalismo para adaptarse y sobrevivir. Claro, de hecho, en algún momento se dio la discusión cuando comenzó la pandemia, de que si es que, esto lo propuso Zizek, ¿cierto? Precisamente como en esta disputa que tuvo Sí, con sí, che, Han, se pasó de como qué es lo tres que va a pueblos, suceder sí. con el capitalismo en el marco de la pandemia, ¿cachai? Se pasó con tres pueblos. Claro, exacto. Entonces, ahí uno se puede pensar si es que finalmente el capitalismo será realmente como un aspecto que deberíamos, o que no que deberíamos, no lo quería llevar como una discusión ética, sino que será un aspecto, si lo vemos en términos realistas, que eventualmente podría cambiar, podría como derrumbarse, como los eufemismos tienden como a describir por ahí. Yo creo que el análisis de Han va encaminado precisamente a relevar esos aspectos, y uno a lo mejor, no sé, desde las propias disciplinas, como plantear ciertos cursos de acción, esto mismo que hablabas tú, de sacar a las comunidades, ¿cachai? O reconfigurar a las comunidades para que puedan tener acción política. Ahora, por suerte, en Chile se está dando desde el 2019, estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, Se han sí, puesto sí. temáticas súper relevantes en la mesa de diálogo, y esperemos que eso siga siendo así. Ahora, y sin perder también como el tema de fondo, qué es lo que sucede con la salud mental dentro de esta discusión actual, respecto de los cambios que deberían darse como para de alguna manera reivindicar el ideal ilustrado de que se supone que el individuo tiene en base a su razón buscar estrategias para promover su propio bienestar, ¿no? Tampoco se trata necesariamente de progreso, ¿sabes? Sino de poder usar nuestras propias herramientas para nuestro propio bienestar. Ahora, ¿qué entendemos por bienestar? Esa es otra discusión que a lo mejor va a ser mucho más Uh, larga, ¿cierto? sí. Claro. Ahora, mira, no sé, dale nomás, porque siento que estoy como apropiando mucho del No, mira, micrófono. justamente iba a ir a esa pregunta, pero ya te adelantaste un poco, pero te la pregunto así como más tú, en lo personal, más allá de lo que hemos conversado de los autores, digamos. ¿Cuál ves tú a esta problemática que hay en la salud mental y la respuesta que está dando la psicología tradicional, por decirlo de alguna forma, mainstream, no sé, para no nombrar un modelo en específico?
Y la psiquiatría, ¿cuál podría ser la alternativa? ¿Cuál podría ser algo adelantante con la creación de comunidades, acción política? De hecho, en la mañana escuchaba un programa que conversaban justamente de que hay estudios que muestran que cuando se producen estos movimientos sociales donde todos pueden participar si quieren, en los países tienden a disminuir incluso la tasa de suicidio. Porque la gente, claro, hay mucha gente que se sentía sola a lo mejor o no se sentía vinculada a algo, aparece esto, digamos. Ahí hay un ejemplo, no sé qué te ocurre a ti más que pudiera servir un poco. Mira, te lo voy a separar en dos cosas. Primero como en lo teórico y después como tú también eres terapeuta, después como a los que nos están viendo, que la mayoría son psicólogos o psicólogas, en la terapia, así como que se lleven algo para la casa, así como que se lleven para la casa como estuvieran en otro lado, que se lleven algo a su intimidad así como práctico, en esos dos ámbitos, teórico y práctico. Sí, mira, respecto al tema de la salud mental, que es un tema que nunca yo creo que va a dejar de ser relevante, sobre todo en la sociedad Te escucha latinoamericana. bajito, Marcelo, no sé qué pasó, se escucha súper bajo. Y ahora, A ver, habla a ver. ahora, ¿escucha? No, se escucha bajito. No sé si al resto yo lo escucho bajito. ¿Y ahora escucha o Está... no? Ahí sí. A ver. ¿Pablo? Ahí no, se escucha bajito de nuevo. Algo hiciste en un momento que se escuchaba más bien. Ah, ¿qué puedo hacer aquí? Lo otro sería como cambiar el audífono. ¿Me da un minuto? No, pero Ese- ahí se escucha bien. Ah, ya. Dame un Sí, segundo. dale Es que tenía nomás. estos audífonos como con Bluetooth. No me manejo mucho con eso. ¿Pero me escuchas bien ahora? Sí, se escucha bien. Ya, dale. Mira, tú me hacías una pregunta súper relevante que tiene que ver con cómo podríamos como plantear alternativas a la concepción que se tiene de la salud mental hoy día, en lo Claro. teórico. Y siento que hay varios puntos de intervención ahí. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con buscar estrategias como de impacto, por ejemplo, a nivel académico, ¿cachai? En términos de cómo se concibe la salud mental, porque siento yo, y este es un diagnóstico que no hice yo, que creo que lo leí por ahí en un texto de Carlos Peña, no sé si cachai de Carlos Peña. Sí, sí. Yo la verdad es que no me apropio de su filosofía, pero siento que esto no deja de ser importante, porque él dice que las universidades se han convertido de alguna manera en distintas instituciones que promueven estrategias o habilidades prácticas. Por ejemplo, esto mismo que hablábamos hace un rato, del tema del pragmatismo, Excel. ¿vale? Como desarrollar destrezas, ¿cachai? Como vamos, A, B, C, punto, se acabó. Competencia. Entonces, claro, el ideal ilustrado de alguna manera se perdió en ese sentido en las universidades hoy día, precisamente por esto que te menciono. Y a lo mejor el trabajo sería también de reivindicar, podríamos decir, una nueva concepción del ser humano, que a lo mejor no solamente se entienda en una lógica mercantil, en una Mm, lógica productiva, sino tal vez como un ser humano que tiene una relación directa con su medio ambiente y que eso de alguna manera le afecta en su cosmovisión del mundo. Es como, no estoy planteando nada nuevo, de hecho, es como retomar ciertos elementos que se perdieron en la medida en que no solamente la psiquiatría, sino también la psiquiatría, o sea, la psicología, perdón, buscó generar como una especie de conmovisión particular del individuo, ¿cachai? Y eso es de que cuando empiezan a generarse estas especies de conmovisiones demasiado reduccionistas, se pierden los mm, sentidos como iniciales, ¿cachai? Eso es lo primero en el trabajo teórico, tratar como de cambiar el foco, no desde lo práctico, de entender al individuo como inserto en una tabla de ajedrez que se mueve estratégicamente, sino verlo como en su esencia, ¿cachai? Como si utilizamos el concepto aristotélico, mm. de ver qué somos, ¿cachai? Yo no creo que hoy día, en el siglo XXI, tengamos como una concepción demasiado depurada del individuo. Yo siento que permanentemente está en un cambio importante y hay que ver cómo nosotros vamos tomando esos aspectos y los hacemos propios, Claro. porque los podemos identificar, los podemos dejar ahí y ya lo eludimos y sigamos con la lógica del mercado de la sociedad del rendimiento, como decía Kant, por ejemplo. ¿Ya? Bien, Sí. considerando que yo también soy terapeuta como tú mencionabas, Pablo, el trabajo práctico, que por lo menos a lo mejor voy a ser un poco autorreferente acá, que no me gusta hacerlo en general, pero para estos propósitos de la pregunta creo que es necesario,
Y es que de alguna manera hay que buscar cuáles son esas voces en los individuos, y esto va a parecer demasiado abstracto, pero cuáles son las voces de los individuos que hoy día se han perdido producto de cómo ellos van eh, acomodándose a una dimensión de la realidad que lo oprime. ¿A qué me refiero con esto? Como te mencionaba al inicio, Dave Cooper, claro, llevaba como el análisis a una especie como de extremismo a la hora de concebir al sujeto inserto en una familia, y que eso terminaba como por mermar su desarrollo, etcétera. Pero finalmente yo creo que de lo que se trata es como reivindicar la voz de las personas por sobre los ideales que socioculturalmente no son heredados, Pablo. Siento que lo práctico, en lo terapéutico, yo por lo menos como que siempre trato de llevar el diálogo a ese tipo de premisas, y en base a eso es generar ciertas estrategias que finalmente, si uno las concibe en términos macro, son estrategias como revolucionarias, porque de alguna manera si yo le estoy dando a la persona, al consultante, la posibilidad de que pueda empoderarse de su vida en la medida en que no se silencia, sino que se escucha a sí mismo, y en base a eso plantea estrategias de vida, estrategias como para mejorar su realidad inmediata, estamos de acuerdo en que eso ya de alguna manera es ir en contra de la corriente de esa sociedad acelerada y del rendimiento que lo llevó a esa instancia terapéutica. No sé si me explico, Pablo. Sí, sí, sí. No sé si puedo responder estas dos Es difícil, preguntas. sí, ¿eh? Es difícil, yo creo que, no sé, yo imagino que tú lo planteas porque lo has logrado, pero es un camino difícil, estaba pensando en todos los obstáculos que tú te vas a encontrar, el sistema público de salud y sus limitaciones en cuanto a modelo, en cuanto a cantidad de sesiones, en cuanto a duración de sesiones, en cuanto al pago de las sesiones, Sí, de también, hecho me gustaría hacer, claro, disculpa, pero me gustaría hacer la precisión que tampoco es que yo lo he logrado, pero trato de hacerlo porque ya, es al necesario intento, sí, también sí. para proteger la salud mental de las personas, porque si no, no sé de qué estamos hablando, estamos como dándole espacio al sistema que se meta en nuestras propias técnicas, ¿cachai? No, no, no. Trato de hacerlo evidentemente, pero claramente están esas trabas como más burocráticas. O Mm. inclusive, si lo llevo como un terreno mucho más específico, cuando claro, yo a lo mejor estoy con un consultante en una sesión, en un tratamiento, y ya todo bien conmigo, no Sí, sé, a lo mejor hay un buen vínculo, ¿cachai? Hay ciertos facilitadores que permiten el cambio, etcétera. Pero hay aspectos burocráticos que tienen que ver con las atenciones, y vamos acá como a lo de los psiquiatras, ¿cachai? Que al final termina mermando el proceso de cambio de las personas, porque ellos se remiten a ver si es que la persona prontamente se va a insertar en un contexto, en su contexto laboral nuevamente. Entonces me dicen, ya, pero es que no me están escuchando. No, siento como que mi sufrimiento de alguna manera es invalidado por esta lógica del ya tienes que volver, ya tienes que seguir tu rutina, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Entonces claramente uno caemos puede mucho tener en eso, objetivos. ¿Cómo? caemos mucho en eso. Sí, Los sí, terapeutas, así como ya, bien, pero ¿cuándo vuelve? No damos licencia, pero lo apuramos, digamos. ¿Cuándo se te acaba la licencia? ¿Mm? claro. Y de hecho yo mencionaba esto más bien por, lamentablemente, y lo tengo que decir, Pablo, de las experiencias que he podido, de los relatos que he podido escuchar de la experiencia con psiquiatras. Yo por eso decidí con mis compañeros, eh, en su momento hicimos la tesis para titularnos de psicólogos respecto al tema de la antipsiquiatría, porque considerábamos que era un tema tremendamente relevante para darnos cuenta cómo es que todos estos instrumentos y estas lógicas que he mencionado a lo largo de la discusión terminan por erosionar al individuo, porque al final si te dicen, ya, usted tiene que tomarse estos medicamentos, que no quiero obviamente quitarle el mérito al tratamiento farmacológico ni nada por el Sí, estilo, sí, sí. pero ya usted tiene que adherirse al medicamento y trate como lo más pronto de reinsertarse en su contexto. Entonces las personas de alguna manera no se sienten escuchadas en base a ese discurso más de tipo pragmático, por ejemplo, Pablo. Entonces, estamos de acuerdo que ese es un factor que interviene en la salud mental de la persona y también en su proceso de cambio. Sí, sí. Claro, pero como te reiteraba, es difícil, sí, es difícil porque hay que generar los espacios, hay que generar la instancia. Y también estaba pensando yo, tú no sé si a lo mejor te pasó, también requiere varias sesiones porque el discurso del consultante va a llegar en esta lógica de vinculación del consumo, por poner así bien amplio. Uh -huh. Y todo lo que va a buscar probablemente va a ser una solución rápida también al principio, y el verdadero padecer, por decirlo así, se va a demorar en salir también, po. Porque yo creo que te ha Claro. pasado, como a la mayoría de los terapeutas, que es como que todos llegan por estrés, por ejemplo. Y el estrés es la punta de un iceberg
el estrés se soluciona yo creo que con 2 o 3 sesiones, ¿ah? Detectáis qué es lo que produce el estrés y tratáis de que lo cambie, y listo. Pero después cuando se va a despedir, chuta, ¿sabéis qué? También tengo aquí y acá. Y empieza a aparecer todo el mundo, que al final nosotros sabemos que es la verdadera consulta. Pero esta sociedad del consumo te dificulta llegar a ese momento, digamos. Y con muchos consultantes no se llega. Claro, es como cuando uno va al cine, por ejemplo, como para distraerse, ya ves la película 2 horas que dura y sales de ahí y te encuentras con la realidad de nuevo. ¿Cachai? Es Sí, como, yo sé que un caso demasiado a lo mejor caricaturesco, pero claramente el mundo de la vida es algo que uno tiene como que poner en cuestión y ver qué es lo que nos suma y qué es lo que nos resta. Y en base a eso también cómo utilizarlo como estrategias terapéuticas al final. Si finalmente la persona que llega, o de esta misma visión, llega uno con recursos, pero que se ven de alguna manera nublados por la bruma del problema, ¿cierto? exactamente, exactamente. Se ven totalmente nublados. Mira, bueno, por lo menos yo lo que veo también, para tener una parte esperanzadora también, ¿cierto? Es que se ven soluciones, se ven microacciones, ¿cierto? Y como para que quede, por lo menos de mi parte, claro, cuando hablamos de acción política significa cambio, ¿cierto? A cambio en estructuras de poder, no necesariamente, porque a veces también, me imagino que también viene de las mismas estructuras de poder, ¿cierto? Esto de legitimar lo político. Como entonces, a los psicólogos, como que escuchamos, psicólogos y psicólogas, escuchamos política y creemos que es la partidista, la pelea chica, Claro. y nos asusta un poco, por eso tampoco tenemos representantes ni nada, o muy poco. Pero esto es la acción en lo micro, ¿cierto? Que genera los cambios finalmente en las personas. Mira, y también me acordaba de un comentario de alguien que no es psicólogo, pero opina, tiene un libro en psiquiatría, que Carlos Pérez Soto, y que una vez yo lo vi en un congreso en la Universidad del Paraíso y se sacó una foto muy a regañadientes conmigo, pero se la sacó. Le preguntaron por qué, bueno, qué tienen que hacer los psicólogos con todo esto, más o menos similar a lo que estamos hablando ahora, de la antipsiquiatría y todo. Y la respuesta fue súper simple, dijo, bajarse del caballo. Y bueno, la gente preguntaba qué es lo que es bajarse el caballo, porque bajarse de la figura de autoridad, digamos, esta cuestión como... también después ese dicho muy antiguo se actualizó y era bájate de la moto. Pero es lo mismo, Exacto. ¿cierto? Esto es como bajar de esta estructura de poder no estoy hablando de una horizontalidad completa. Mm. Probablemente es poco, teóricamente a lo mejor incluso no recomendable, pero sí esta figura como del médico, ¿cierto? Que tú lo nombraste al principio, que nos queremos parecer siempre los psicólogos, las psicólogas a los médicos, digamos. Queremos ser aceptados por ellos. Claro, es como que nos vemos de alguna manera engatusados por la lógica científica. ¿Cachai? Entonces, Sí, bueno, sí, yo estoy haciendo el magíster en filosofía de la ciencia y me he dado cuenta que, claro, la ciencia tiene sus propios códigos, ¿cierto? Sus propias estructuras formales y todo lo demás. Pero cuando uno se ve entrampado un poco en esa lógica, siento yo que uno termina perdiendo lo que significa ser humano al final. ¿Mm? Entonces yo creo que igual es necesario llevar la discusión a ese terreno y lo otro es que el tejido social hoy día está demasiado dañado de alguna manera, Pablo. Entonces, sí, sí, finalmente concuerdo. de lo que se trataría, creo yo, es de poder rearticularlo como se está haciendo ahora de a poco y también poner estos temas sobre la mesa porque hay mucha también desinformación. Hoy día igual vivimos como en la sociedad de la posverdad, ¿estamos de acuerdo? Y eso Sí, implica necesariamente que hay mucha confusión al respecto y eso hace que por lo menos ciertos temas se vuelvan tabúes, por ejemplo. No sé, la depresión, lo que me pasa, el sufrimiento, la muerte inclusive, es como que casi como que uno habla de los temas y como que lo está invocando, entonces como que se deja ahí abajo de la alfombra, sí. ¿cachai? Claro. La muerte especialmente, yo creo que la pandemia una de las cosas que hizo fue recordarnos algo tan obvio, tan básico, que nos vamos a morir todos, y que eso puede ser antes de lo que nosotros creíamos, porque todos tenemos, o la mayoría tenemos la fantasía, ¿cierto?, que vamos a estar en una silla de playa, en el patio de una casa, ¿cierto?, con una limonada, y de repente vamos a ser así, con 80 y tantos años, y probablemente esa no va a ser la forma para todos, y la pandemia hizo esta cuestión de relevar algo que siempre ha estado ahí, pero nos hacemos los locos, esos temas tabú, y también lo otro interesante que tú comentas, el tejido social. Y yo siempre he pensado, bueno, por mi formación como psicólogo social obviamente, pero siempre he pensado
eh, la poca importancia que le damos los psicólogos y psicólogas a lo social, lo Mm. excesivos psicologicistas que somos o del individuo que somos, eh, y a veces las personas nos gritan los problemas. Oye, viajo 2 horas al trabajo en micro, llego a la casa, nadie me pesca y no sé qué, y la pregunta, en vez de preguntarle por qué, eso cómo le afecta, le preguntamos cómo era su relación con su papá, su mamá. Y nos vamos por otro lado que puede ser fit también. Ojo, como tú dices, no, aquí no se trata de atacar, pero es ese como descuido con lo social, y yo no sé, yo no soy experto, por eso estás tú acá, digamos, pero siento que la antipsiquiatría también un poco busca eso, como relevar el ámbito social de la salud mental, ponerlo en cuestión de nuevo. Exactamente, de hecho, Franco Basaglia de alguna manera puso este tema en los años 70 y después igual creo que se perdió un poco en lo que significaba, por ejemplo, el tratamiento hacia personas que tenían ciertos problemas de sufrimiento subjetivo, por ejemplo, y que hacía Mm, que necesariamente tuvieran espacios más bien comunitarios, más que, por ejemplo, llevarlo a una sala solo y tratar como de implementar estas estrategias o estas tecnologías de las que hablábamos hace un rato. La mm, sujeción mecánica, el electroshock, la medicalización, inclusive que ya después va a ser la discusión más contemporánea de la antipsiquiatría. Eh, Después, claro, la antipsiquiatría contemporánea se centra más bien en criticar el tema de la nosología, que tiene que ver con el tema de cómo de alguna manera se engloba o se etiqueta un cierto comportamiento y a eso le llamamos como un comportamiento anómalo porque implica un grado importante de sufrimiento para una persona, por ejemplo, y eso es como que se asume un poco a priori. sí. El otro problema que también se ataca ahí y que ya viene de distintos académicos que tuvieron la condición de ser consultantes también o pacientes también, como se conoce. No es una crítica que se genera desde afuera, como a veces, pucha, en ciencias sociales tendemos a hacer, es como que nosotros estamos acá y la sociedad está ahí y la analizamos, ¿cierto? Sí, eso, Pero, claro, es como la autocrítica ahí de por medio. Entonces, sí, se trata no, también estuvo de buena ver esa porque es cómo... verdad. ¿Cómo? No, que estuvo buena esa porque es una verdad que tenemos que asumir pues, desde las ciencias sociales. Sí, pues es complejo, ahí el lenguaje es importante, pero ese es otro tema. Entonces la discusión igual yo siento que la antipsiquiatría contemporánea se perdió, porque es como criticar la medicalización, la nosología, como mencionaba Alain Francés, por ejemplo, que se preocupa de criticar la inflación diagnóstica, de que hoy día todo de alguna manera es clasificable conforme a los criterios de los manuales, por ejemplo, DCM particularmente, Mm, y eso me recuerda mucho a una frase de Aldous Huxley, que en Las Puertas de la Percepción de alguna manera dice que la ciencia se ha desarrollado tanto, la medicina se ha desarrollado tanto hoy día que, y esto cuando lo dijo en los años 60, 50, que ya hoy día nadie queda exento de estar enfermo, por ejemplo. Entonces ahí uno puede criticar de alguna manera cómo es que se comprende al individuo dentro de un marco disciplinario particular como es la psiquiatría y la psicología, y en base a ahí también a lo mejor depurar estos conceptos y darnos cuenta de que todos estamos insertos en un contexto determinado. Entonces, finalmente, cuando uno pone esa cuestión sobre la mesa, lo diagnostica, ¿cachai? Lo analiza particularmente, ahí yo creo que debería darse la discusión. Pero siento que por lo menos en la antipsiquiatría propiamente tal no se da. mm, Y siento que ahí se pierde un poco a la hora de plantear ciertos cambios relevantes, porque claro, es lo mismo que hace Han, propone como ciertas temáticas, las analiza, sí. ¿cachai? Vale, la lleva al lenguaje actual y ya, vamos. Claro que Entonces siento que la antipsiquiatría no en ese sentido. Mm, esa otra crítica de las ciencias sociales, porque somos buenos para diagnosticar y después ahí quedamos, pues, y después no somos capaces de proponer modelos de vida en sociedad que sean un poquito mejor o igual que el que estamos criticando. Eso también ha sido históricamente una de las dificultades que hemos observado, ¿cierto? claro, exacto. Sí, igual tampoco es que yo acá quiera como asumir una posición de fe y decir que la antipsiquiatría es lo mejor del mundo y No, dejar claro. como a la labor que hacen los psiquiatras. Yo siento que es relevante, hay como casi aislada y que la estamos como atacando, ¿cachai? Yo siento que todo este tipo de diálogos críticos, Pablo, se tienen que dar en todo contexto. Yo creo que en este tema, yo creo Sí, que es sumamente importante considerando las implicancias que tiene para la vida de las personas que están primero buscando ayuda y que en segundo a lo mejor no recibe la ayuda que necesitan porque precisamente como tú mencionabas, algunos profesionales se paran desde una posición asimétrica, ¿cachai? Como de yo tengo el sí. poder, yo tengo el conocimiento,
te viene acá, de alguna manera como que silencio a la persona y lo que le está pasando. De hecho hay una película muy interesante que acá ya como que me lo dudo un poco, yo sé que a ti te gusta el cine, Pablo. Sí, mucho. Probablemente la has visto, una película protagonizada por Jack Nicholson que se llama Atrapado sin salida, que en inglés es como alguien voló sobre el nido del cuco o algo así. No sé si la has visto. Sí, sí, sí. Esa película yo creo que refleja un poco las críticas que hizo la antipsiquiatría clásica, por lo menos. Porque de alguna manera pone en cuestión de, ya, un individuo llega de una manera particular a la consulta o a buscar ayuda médica o lo que sea, y después qué sucede con él, cómo queda después, cuando se interviene con estas tecnologías, nuevamente utilizando el concepto. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Oye, nos va quedando poquitos minutos ya antes que Instagram nos corte, así que vamos a dar espacio de mente para que vayas pensando ya unas palabras finales. Y antes de eso, antes de que haya cualquier posible corte, agradecerte que hayas aceptado la invitación y patuamente dejarte invitado para una próxima. Yo creo que estuvo demasiado interesante y creo que lo hiciste muy bien con temas que son extremadamente extensos y que hay que explicar mucho antes de contextualización. Por lo tanto, yo creo que te va a convertir de este espacio en un invitado recurrente más adelante, siempre y cuando obviamente tú puedas. Así que agradecerte el tiempo y todo. Tuvimos una buena convocatoria y lo que dijimos, lo que he dicho en los otros capítulos y se da exactamente igual en este. Está cada vez la vara más alta con respecto a los invitados que hemos tenido. Así que agradecerte. No sé si tú quieres decir brevemente unas palabras antes de terminar. Mira, darte las gracias, Pablo, por la invitación. Yo la verdad es que me gusta leer, ¿cachai? Eso es como mi motivación, y lo bueno es que tengo ciertos conocimientos como para compartirlos, ¿cachai? Y a lo mejor le hace sentido a alguien, le hace pensar algunas cosas. Y te agradezco el espacio porque eso me permite hacerlo. Y yo creo que más que leer múltiples libros, me gusta compartir el conocimiento porque al final de eso se trata, no como privatizarlo finalmente. Y el mensaje que me gustaría entregar es que siempre es importante repensarnos a nosotros mismos, porque sin eso no estarían estos temas puestos sobre la mesa. ¿Mm? Como Exactamente. el rol de la filosofía, que siempre me gusta como subrayar. ¿Ah? Exactamente. Así que muchas gracias, Así que Marcelo. Y gracias. como bueno, como estamos, sé como Marcelo pone acá, Cata, como seguimos la sociedad del consumo, así que vamos a recordar el premio que vamos a sortear entre los y las que comentaron. Estamos en un genial espacio de discusión crítica, pero mañana, como dicen por ahí, mañana hay que trabajar igual, así que volvemos a la realidad de el consumo. Así que muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a todos y todas las que se conectaron, a los y las que comentaron, y atentos al próximo capítulo. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.